El escritor es Pablo. Pablo estuvo escribiendo esta carta en el primer encarcelamiento. Sigue pitando mucho, ¿no? Esta carta la escribió Pablo. La escribió en el primer encarcelamiento que tuvo en Roma, que cae aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Lo escribió Pablo cuando estaba en prisión. Pero más que una carta, o más que un gran sermón, me he podido dar cuenta que Efesios es una clara demostración con los deberes como cristiano. ¿Por qué? Porque aunque Pablo está preso, aunque Pablo está privado de su libertad, aunque está pasando por circunstancia difícil, privado de su libertad, pero eso no le impide de ejercer como buen creyente, hacer los deberes como cristiano, y empieza a preocuparse por sus hermanos y escribe la carta a sus hermanos aconsejándole lo que sería para ellos lo más correcto y lo más aprovechado para su vida. Y escribe esta carta que la podemos ver en Efesios capítulo 5 versículo 18, dice así: no os embriaguéis con vino en cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Aquí Pablo posiblemente habría visto, habría escuchado, había experimentado, no lo sabemos, las consecuencias que tiene la embriaguez. Y él sabía que las consecuencias son malas, porque uno pierde sus acciones, sus reacciones, uno puede perder su identidad y uno puede cometer errores y circunstancias de las que le puede quedar marcado o sellado para toda la vida. Y por eso aconseja bien Pablo diciéndole que no se embriaguéis con vino en cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Porque la embriaguez sabemos todos, sin entrar mucho en detalle, de que solo trae ruina y perdición. Y el mismo libro de la sabiduría ya nos lo aconseja. Dice en Proverbios capítulo 20 versículo 1, dice: el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que hiera por alguno de estos dos no es sabio. Es decir, si muchas veces nos hemos visto en circunstancias, en problemas que nos hemos metido en la vida, nos ha dolido, nos ha costado una depresión muchas veces, errores en nuestra vida, cuanto no más por estar en embriaguez. Y por eso Pablo, como ama mucho a los efesios, tiene que escribir y dice: antes bien, ser llenos del Espíritu. Sabiendo Pablo que llenos del Espíritu hay armonía, hay orden, y por lo cual hay paz. Necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu. Necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu. Ahora está bien claro, tenemos que saber diferenciar lo que es la llenura a lo que es la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu es en determinados momentos. Cuando el Espíritu toma a un creyente, a una creyenta, le toma, hace cosas fuera de lo normal, y pueden suceder cosas maravillosas, porque el alma más angustiada y más dolorida es capaz de la llenura del Espíritu, la manifestación del Espíritu, hacerle danzar, cantar y reír. La visitación del Espíritu al alma más acongojada, al alma más entristecida y más dolorida, la visitación del Espíritu le hace quebrantarse, romper su corazón y alabar a aquel que vive. Eso es la manifestación. Amén. Es buena. Amén. Pero nos interesa más la llenura del Espíritu. Sí, Señor. Muy bien. Porque la llenura del Espíritu es un proceso de un vivir diario. Muy bien. Necesitamos la llenura para un vivir diario, es imprescindible. Sí, Señor, así es. Amén. La visitación del Espíritu es cuando el Espíritu quiere. Cuando se manifiesta el Espíritu, cuando Él quiere. Amén. Pero si usted quiere ser lleno del Espíritu, puede. Está al alcance de cualquiera. Amén. No diga que usted no puede, porque puede. Amén. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? Amén. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? Amén. Hay que hacer unos procesos para ser lleno del Espíritu. Primero, confesar y quitar todo pecado de nuestras vidas conocidos. Pero solamente se quitan con algo. No es con agua ni con jabón. Es con el hisopo impregnado con la sangre del Cordero. Limpiarnos todos nuestros pecados conocidos delante de Él. Seguidamente, escuadriñando la palabra y entendiendo la palabra, porque esto es lo que Dios nos demanda, cómo debemos de caminar. Es decir,
no solamente escuadriñar, conocer las profundidades, los misterios y las revelaciones apocalípticas. ¿Para qué sirve esto de Daniel o para qué sirve esto otro? Que no. Que lo que te sirve es obedecer la palabra. Escuadriñarla, sí. Entenderla, sí. Pero la base fundamental, obedecerla. Pero falta algo imprescindible. Perdón, un minuto, ¿eh? Son los nervios. Falta algo imprescindible. Y es el vaciarme de mi yo. Amén. Para ser lleno de él. Amén. Amén. Miren, les voy a poner un claro ejemplo. Dice en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 7. Todos sabemos la historia. Hubo una viuda, la que tenía un gran problema. Su marido había fallecido y había dejado una deuda. Y vinieron a cobrarle los acreedores. Y esta mujer no tenía con qué pagar esta deuda, solamente tenía 2 niños, 2 hijos que eran la luz de sus ojos. Y como no tenía con qué pagar, le querían arrebatar esos 2 hijos para que trabajaran para el reino y así saldar su deuda. Ahora esta mujer se presenta delante del profeta Eliseo. Le cuenta el problema y el profeta le dice: ¿qué tienes en casa? Dice: un poquito de aceite. Dice: bien. Ve donde las vecinas, pide vasijas y no pocas. La mujer bien hizo, fue a pedir vasijas, las trajo delante del profeta. El profeta oró, descendió el aceite. La viuda pudo vender el aceite, pagar su deuda y con lo que le quedó, vivió. ¿Dónde está el ejemplo? Me dirán. Bueno, no hace falta ser muy elocuente o muy entendido para creer que como una buena mujer, esta mujer cuando fue a pedir aquellas vasijas eran prestadas, dice la palabra, por lo cual en cualquier momento hubieran sido de utilidad por las vecinas, o cualquiera de ellas hubieran estado en la alacena por largo tiempo. Por eso yo me imagino de que la viuda lo primero que hizo fue lavar las vasijas, limpiar de los restos que tuviera la vasija, seguidamente despojó lo que había dentro de las vasijas y luego se las presentó para poder recibir el aceite. Así mismo somos nosotros, no podemos presentarnos de cualquier manera. Tenemos de limpiarnos nuestro interior, vaciarnos de nuestro interior para ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, para terminar, quiero hablarles de un personaje de la Biblia que tuvo que pasar por estos 3 procesos. Este es Pedro. Dice la palabra: Pedro estaba con la barca y sus redes, vino Cristo y le llamó: sígueme. Dejó todo lo que tenía y siguió al Cristo. Siguió escuadriñando la palabra, pero no con Biblias ni con libros, sino con el mismo verbo de Dios con él. Pero le falta algo imprescindible a Pedro. Tiene que vaciarse de su yo. Tiene que ser vaciado. Y como Pedro es tentarudo y cabezón, tuvo que pasar por la vara. Quiera Dios que para nosotros vaciarnos de nuestro yo, que no tengamos que pasar por circunstancias o por la vara para reconocer que mi yo no sirve y que mi yo no vale. Podemos ver al Pedro con el egocentrismo de Pedro, que es capaz de mirar al mismo Cristo a la cara, porque todo aquel hombre que está lleno de su yo, de su egocentrismo, no le importa menospreciar a los hermanos que tiene al lado, con tal de ser el centro de atención él, y se presenta delante del Cristo y le dice: aunque estos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Amén. Lleno de egocentrismo. Y es tan capaz Pedro de egocentrismo que le dice al mismo Cristo en la cara: si es necesario morir, muero antes que negarte. Llega el momento en que Pedro tiene que cumplir los dichos de su palabra. Vamos a verlo. Arrestan a Cristo, se le llevan al concilio, y según están allí con Cristo, Pedro tenía frío. Dice la palabra que se acercó a una lumbre a calentarse, y una simple mujer le dice a Pedro: tú eres uno de ellos, porque tu hablar te delata. Ahora Pedro se queda mirando y dice: yo no conozco a tal Cristo. Tanta es la presión que viene encima de Pedro, y empiezan a decirle: tú eres uno de ellos, te conocemos, tu hablar te delata. Tanta es la presión que dice la palabra que Pedro blasfemó, juró: maldición caiga sobre mí si yo conozco a este hombre de algo. Pedro, el egocentrismo, el de la firme lealtad, ha huido como un cobarde. Y ahora me he podido meter yo
En esta escena, Cristo ha sido crucificado y ha sido sepultado. Los discípulos, por causa de la represalia, tienen miedo de lo que le puedan pasar, huyen y se esconden todos dentro de una casa. Ahora me he podido ver y he podido ver a los 11 discípulos, porque Judas el traidor ya no está entre ellos. Veo a los 11 discípulos y me ha llamado la atención uno, que le he visto que en medio del dolor está sonriendo. Me he acercado donde él y este es Jacobo. Digo, Jacobo, ¿por qué sonríes, hermano, en medio del dolor? Y Jacobo me puede decir que ¿por qué sonrío en medio del dolor? Porque me estoy acordando, ha venido a mi memoria. ¡Ay, qué alegría trajo aquel pueblo! ¡Qué alegría trajo aquellas dos mujeres! ¡Qué alegría trajo a nosotros cuando el Cristo resucitó a Lázaro entre los muertos! Pero ahora me llama la atención porque veo a otro discípulo también sonriendo. Me acerco donde él y digo, ¿y tú? Cuéntame qué recuerdo. Cuéntame qué recuerdo tienes. ¿Qué recuerdo tengo? Mira, cuando vino el Cristo a buscarme, yo era recaudador de los impuestos. Yo sabía la ciencia de las matemáticas, pero a mí me volvió loco. Con 4 peces y con 4 panes se va de mi lógica lo que pudo hacer y se queda sonriendo. Pero he visto a uno de los discípulos en la esquina entristecido, Quique, amargado y llorando, y me he acercado donde él. Este es Pedro, llorando y llorando. Digo, Pedro, no tienes ningún recuerdo del Cristo. No te veo ni un simple risa, ni una simple risa te veo, Pedro. No tienes recuerdo. Y he podido ver cómo Pedro se ha levantado, me ha mirado con sus ojos ensangrentados de tanta lágrima. Su cara está amarillenta por no dormir. Me dice que no tengo recuerdos. Tengo muchos, pero hay uno entre ellos que me está rompiendo el alma. Hay uno de ellos que está rompiendo mi corazón y mi sentimiento. Aquella mirada del Cristo cuando vio aquellas palabras que blasfemé diciendo que le conocía. ¡Ay de mí! Que yo creía que era un valiente y soy un cobarde. ¡Ay de mí! Que yo creía que servía y soy un miserable. Ahí es cuando Pedro está reconociendo su verdadero carácter. Ahí es cuando Pedro se está vaciando de su yo. Ahora dice la palabra. Cristo ha resucitado, restaura a Pedro. Cristo asciende hacia lo alto y dice, me voy, pero no os dejo huérfanos, os dejo el Espíritu cual os guiará la verdad. Pedro está listo para recibir la llenura, y Pedro recibe la llenura, Quique. Ahora va Pedro como un descosido, sale corriendo Pedro. ¿Dónde va el Pedro? Como un descosido. ¿Dónde vas, Pedro? Va delante del concilio y tiene una capacidad y se pone con una mirada desafiante y dice, vosotros habéis crucificado al Cristo. ¿Qué tendrá la llenura? Que al hombre más cobarde le hace ser un valiente. Pedro, te pueden golpear, te pueden meter preso, que puedes morir, ya, pero tengo algo aquí adentro que no lo puedo parar. Tengo un fuego que tengo que defender, la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio. Necesitamos la llenura urgentemente en nuestras iglesias, porque el más cobarde le hace ser un valiente, pero no se olvide que al más sanguinario le hace ser un samaritano. Pablo y Silas, voy deprisa, metidos en la celda de más adentro. Todos sabemos la historia, cantan alabanzas, se abren las celdas. Los presos, en vez de buscar su libertad, van donde Pablo. ¿Por qué? Porque un hombre lleno del Espíritu acapara la atención de los demás. Se mete donde ellos. Viene el alguacil, ve todas las celdas abiertas. Dice, ay, yo también pasó lo mismo con Pedro y murieron todos. A mí también me matan. Coge la espada, la levanta y se va a ir de muerte. Pero desde la celda más fría, desde la celda húmeda, un hombre que está ensangrentado, un hombre que está dolorido, a un hombre que le han pegado un palizón, pero aún tiene fuerzas de su más adentro para decir, detente, no te hagas ningún daño. Se miraría un fijo y le diría, si me pillas capítulos atrás, ay, si me pillas, no hubieras tenido la capacidad ni la valentía de haberme hecho esto a mí y a mi compatriota. Pero es que ahora ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Amén.